Bueno, vamos a continuar entonces. Lo último que tenemos que ver es la absorción de agua y electrolitos en el intestino grueso. Fíjense que yo les había comentado que en el intestino grueso, es decir, en el colon, se va a absorber 1900 mililitros de agua, o sea, el 21% del agua que hay en la luz del tubo digestivo, ya que recuerden que 7 litros lo habíamos absorbido en el intestino delgado, principalmente yeyuno e ileum. Los electrolitos que vamos a absorber acá es principalmente sodio. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nutrientes, digamos, que absorber en este caso. Otro dato importante. Fíjense que esta absorción de sodio y de agua que vamos a observar depende de la aldosterona. Recuerden que nosotros ya en renal habíamos estudiado aldosterona y yo les dije que la aldosterona producía la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Y también lo veíamos en intestinos, es decir, en colon. Me acuerdo que en renal decía intestino delgado y yo les dije, no, en realidad es en colon. Ahí me equivoqué, claro, porque en colon, entonces es donde se absorbe el sodio y también el agua. Fíjense que el mecanismo es exactamente igual al de la aldosterona, perdón, es exactamente igual al de los riñones. Como ya no tenemos más nutrientes para absorber acá junto con el sodio, fíjense que el sodio ahora se absorbe solo, o sea, desde la luz del intestino grueso ingresa al enterocito del colon por un canal de sodio, es decir, transporte pasivo, difusión simple. Una vez que el sodio ingresa al enterocito, fíjense que va a pasar hacia la sangre mediante un transporte activo primario, es decir, mediante la bomba de sodio-potasio ATPase. De esa manera, se absorbe sodio hacia la sangre e ingresa potasio al enterocito desde la sangre. Ese potasio, entonces, fíjense que se va a secretar por un canal de potasio hacia la luz del intestino grueso. Y por último, así como vimos que el sodio ya no se va a absorber con ningún nutriente, acá hay otra diferencia. Si ustedes se fijan, en el intestino delgado, volvemos un poquito hacia atrás, ¿ven? Tanto en ileum como en yeyuno, vimos que el agua se absorbía por vía paracelular, es decir, por el espacio intercelular que hay entre dos enterocitos. En el colon, fíjense que en cambio, el agua se va a absorber por vía transcelular, o sea, necesita acuaporinas para poder absorberse. En la membrana apical, las acuaporinas que vamos a utilizar son la acuaporina 1, la acuaporina 3 y la 4. En la membrana vasolateral se utiliza la acuaporina 8. Y de esa manera, entonces, el agua se absorbe hacia la sangre. Fíjense que acá no utilizamos acuaporina 2, así que la hormona antidiurética acá no tiene nada que ver, pero la aldosterona sí. Recuerden que la aldosterona, al unirse a su receptor intracelular citoplasmático, y ese complejo hormona-receptor activar al ADN, se sintetizaban estas proteínas, ¿se acuerdan? Canal de sodio, canal de potasio y la bomba, para permitir entonces esto que observan acá. Fíjense, con todo este sodio y esta agua que vamos a absorber, de esa manera el colon le saca el agua a la materia fecal y la materia fecal queda con ese aspecto forme que tiene como semisólido, ¿tá? Porque tiene solamente 100 mililitros de agua. Así que, en resumen, acá está lo que estuvimos viendo. En intestino delgado absorbimos en yeyuno y en ileum 6.700 mililitros de agua. En el yeyuno, esa agua la reabsorbimos gracias a la absorción de bicarbonato de sodio, ¿tá? En cambio, en el ileum, el agua que se absorbió gracias a la previa absorción de cloruro de sodio, porque recuerden que el bicarbonato se secretó. Y en el intestino grueso, fíjense que el sodio se absorbe solo, arrastra agua, pero esta vez el agua se absorbió por vía transcelular, haciendo una cantidad de 1.900 mililitros, casi todo lo que consumimos con los alimentos, y finalmente 100 mililitros es lo que se excreta junto con la materia fecal. Así que se mantiene este equilibrio hidroelectrolítico a nivel del tubo digestivo. Eso es lo que estamos viendo acá. Perfecto, entonces.
Con eso terminamos entonces todo lo que tenemos que saber de digestión y absorción de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, agua, electrolitos. Si quieren anotar acá lo de la absorción, ya lo hemos dicho, pero la vitamina K también se puede absorber acá, en el colon o en el ilion distal, recuerden, pero es solo la vitamina K que fue producida por la flora normal del colon. La vitamina K que nosotros consumimos se absorbe en duodeno y ayuno con todos los otros lípidos y todas las otras vitaminas liposolubles. Perfecto. La verdad que este tema que les voy a contar ahora, el profe no lo toma muy seguido. O sea, van a haber preguntas, creo que en las preguntas que les pasé de digestivo hay una donde pregunta acerca de la grelina o pregunta acerca de la leptina, por ejemplo. Pero la verdad que no suele preguntar mucho. Por las dudas, entonces lo vamos a estudiar. Recuerden que cuando nosotros empezamos a estudiar los movimientos motores, los movimientos que va a tener el tubo digestivo, hablamos de la ingestión, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la ingestión, yo les dije que nosotros podíamos ingerir un alimento o porque teníamos hambre o porque teníamos apetito. Entonces, yo ya les había comentado que el centro del hambre, por ejemplo, estaba en el hipotálamo lateral. Y habíamos hablado de la diferencia entre hambre y apetito, pero más que eso no. Así que vamos a hablar un poquito más acerca de la regulación del hambre y de la regulación de la saciedad. La realidad es que en el Choice el profe no pregunta mucho de este tema. En los orales, por lo que yo sé, no preguntó, pero no sé si a algún chico le habrá tocado este tema. Por la duda, algo siempre hay que saber. Entonces, como ya dijimos, el centro del hambre lo vamos a encontrar en el hipotálamo lateral y el centro de la saciedad lo vamos a encontrar en el núcleo hipotalámico ventromedial. ¿Cómo vamos a clasificar entonces a la regulación de este hambre y esta saciedad? La vamos a clasificar de acuerdo a cuánto tarda en regular esto, en regular el hambre y la saciedad. Vamos a tener una regulación a corto plazo que actúa en minutos o horas y acá está lo más importante. Esta regulación a corto plazo solo me regula el hambre y la saciedad, no me regula el peso corporal. El hecho de estar con aumento o disminución de peso no es producido por la regulación a corto plazo, sino por la regulación a largo plazo. ¿Está? Eso sí es un dato importante que el profe había aclarado. En cuanto a la regulación a corto plazo, como les dije, es porque va a actuar en minutos o horas, que las funciones que va a tener esta regulación a corto plazo es estimular el hambre, y eso nos va a hacer consumir más alimentos, o va a estimular la saciedad o inhibir el hambre, que es lo que ya vamos a ver, y lo cual nos va a hacer disminuir el consumo de alimentos. Perdón. Entonces, veamos cuáles son las hormonas que van a participar en esta regulación a corto plazo. Una de las hormonas que tenemos que estudiar es la grelina. Vamos a decir que es una hormona peptídica y que se secreta en las células parietales del fundus gástrico. Fíjense que nosotros cuando hablamos de estómago no habíamos hablado de esta hormona. O sea, es sintetizada por, si estamos en el fundus, son las glándulas gástricas, las que tienen las glándulas gástricas, o sea, las células parietales de las glándulas gástricas las que secretan esta hormona. Entonces nosotros dijimos que las células parietales sintetizaban ácido clorhídrico, factor intrínseco. Bueno, las células parietales del fundus también secretan grelina. Fíjense que cuando hablamos de digestivo en general no suele aparecer el nombre de esta hormona en los temas que estudiamos, pero bueno, es así. En realidad, estas células parietales van a secretar grelina cuando está vacío el estómago. Justo por eso nos van a estimular la sensación de hambre. ¿No? Así que, si quisiéramos relacionar un poco el tema, recuerden que cuando nosotros pasamos varias horas en ayunas, las células parietales del fundus gástrico van a secretar grelina. Eso nos da hambre, ¿no es cierto? Aparte, recuerden que las células MO, que el profe dice que están en estómago y en intestino delgado, van a secretar motilina.
eso nos va a dar las contracciones de hambre que son dolorosas. Entonces, tenemos la sensación de hambre y encima tenemos contracciones de hambre que también son un poco dolorosas, si relacionamos esos dos temas. Esta secreción, aparte de las células parietales del flujo gástrico, esta grelina se puede secretar en intestino, en páncreas, en riñones, en los pulmones, en la placenta, en los testículos, en hipófisis e hipotálamo. O sea que es bastante, digamos, su secreción. Luego de una hora va a cesar la secreción de grelina y la función que va a tener es estimular la sensación de hambre y también, ya vamos a ver ahora toda la regulación de los centros del hambre, y también va a estimular al hipotálamo para que secrete hormona liberadora de crecimiento o somatoliberina. Entonces, es por eso que cuando estudiamos hormona de crecimiento, vamos a ver que cuando dormimos nosotros crecemos, bueno, y fíjense que cuando tenemos hambre también, esta grelina hace que se produzca el crecimiento. Fíjense qué interesante. Obviamente lo del hambre nos interesa ahora. Otra de las hormonas que vamos a ver, en un ratito les voy a mostrar este esquemita que me resume todo lo que estamos diciendo. Fíjense, pero vamos a ir repasando. Fíjense, la grelina en realidad lo que hace es estimula el hambre, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Fíjense que la grelina va a estimular a unas neuronas que se van a encargar de secretar neuropéptido I. Y el neuropéptido I es el que se va a encargar de estimular al centro del hambre. Ya vamos a hablar enseguida entonces del neuropéptido. Así que la grelina podríamos decir que tiene un efecto indirecto sobre los centros del hambre porque estimula a neuronas que secretan NPI o neuropéptido I, y el neuropéptido I es el que se encarga de estimular al hipotálamo lateral, donde está el centro del hambre, y por eso consumimos alimentos. Pero ya volvemos a este gráfico. No confundan el neuropéptido I con el péptido II, que por ahí el nombre es muy parecido. Entonces, el péptido II, o PII, es una hormona peptídica que se secreta en las células enteroendocrinas de ilion y colon. Fíjense que células enteroendocrinas en ilion, en duodeno yeyuno, por ejemplo, teníamos las células I que secretaban colecistoquinina, las células S que secretaban secretina, las células K que secretaban péptido inhibidor gástrico, células delta que sintetizaban somatostatina. Bueno, en el ilion están estas células que secretan péptido II. Este péptido II va a permanecer aumentado en sangre incluso después de comer. La grelina, por ejemplo, una hora y ya cesa su secreción. El péptido II básicamente sigue aumentado más tiempo en sangre porque prolonga la sensación de saciedad. Entonces, la grelina me estimula la sensación de hambre, por eso consumo alimentos. En cambio, el péptido II estimula el centro de la saciedad, también inhibe la motilidad gástrica, porque para que no se produzca el vaciamiento gástrico tan rápido, para favorecer la digestión. Y también favorece la absorción de agua y electrolitos en el colon. La mayoría de estas hormonas que estamos estudiando, fíjense que no se conocen todas en detalle, pero bueno, algo de eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, fíjense acá. ¿Cuál sería el mecanismo que va a tener el péptido II? Fíjense que también de manera indirecta, en realidad lo que hace es inhibir a los centros del hambre, por eso estimula la saciedad, o sea que no actúa directamente sobre el centro de la saciedad. Entonces, el péptido II, ¿qué es lo que hace? Inhibe a las neuronas encargadas de secretar neuropéptido I. Si no se secreta neuropéptido I, no se estimula el centro de hambre y no consumimos alimentos. O sea que en realidad se inhibe el centro del hambre, por eso tenemos saciedad. Básicamente eso es lo que hace el neuropéptido I. Ahora lo vamos a repasar todos juntos. La tercera hormona reguladora que va a participar en la regulación a corto plazo justamente es la colecistoquinina, que ya la conocemos, tenía muchísimas otras funciones. La colecistoquinina es una hormona proteica, recordemos que se secreta en las células I del duodeno, y acá lo que va a hacer es inhibir al hambre. Recordemos todas las otras funciones que tenía la colecistoquinina. Dijimos que en el páncreas, por ejemplo,
la colecistoquinina estimulaba la secreción del acino propiamente dicho, estimulaba el peristaltismo del conducto de Wirsung, me relajaba el esfínter de Oddi. Si estábamos en hígado y vías biliares, estimulaba la secreción del hepatocito, estimulaba el peristaltismo del conducto colédoco, bueno, y también me relajaba, ya dijimos, el esfínter de Oddi, estimulaba la contracción de la vesícula biliar. En estómago, inhibe la secreción de jugo gástrico. Ahora, como podemos ver acá, también me inhibe el hambre. ¿De qué manera? Fíjense, nuevamente de manera indirecta. La colecistoquinina entonces inhibe a las neuronas secretoras del neuropéptido I, que ya lo vamos a charlar. Al no secretarse neuropéptido I, no se estimula el centro del hambre y por lo tanto no consumimos alimentos. ¿Ya? Entonces, regulación a corto plazo de lina, péptido II y colecistoquinina. Esas son las 3 hormonas que se van a encargar de regular el hambre o la saciedad, pero no regulan el peso corporal. Entonces, me da hambre, como alimentos, y luego me lleno, digamos, me da saciedad, dejo de comer. Pero no tiene que ver con el hecho de que bajemos o aumentemos de peso. Por otro lado, vamos a tener la regulación a largo plazo. Esta regulación por parte de estas hormonas actúa durante semanas o años. ¿Está? Y estas hormonas son las que van a actuar como señales de adiposidad, es decir, me van a informar al encéfalo cuánta grasa, o sea, cuánto tejido adiposo tenemos en el cuerpo, y me va a activar mecanismos para aumentar o disminuir el tejido adiposo. Entonces, ¿se acuerdan cuando en primer era? No importa ahora. A ver, hola. A ver. Hello. Me aparece como que está inestable internet. ¿Se cortó? Sí. Hola, hola. ¿Ahora sí o sigue cortado? ¿Sí? Ajá, perfecto. Sí, me apareció el cartel de que se... ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Me apareció el cartel como que la señal de internet estaba inestable. Así que vuelvo a repetir de vuelta lo que dije recién. Entonces, en la regulación a corto plazo, básicamente, esta regulación permite informarle al encéfalo, o sea, al sistema nervioso central, cuánto tejido adiposo tenemos, o sea, cuánta grasa, y de esa manera que se active el mecanismo para regular esta cantidad. Entonces, ¿se acuerdan cuando en primer era el profe le dio una tarea en el foro, era el año pasado, no sé, que les preguntaba si que había que explicar o justificar por qué la regulación de peso corporal era un mecanismo alostérico y no era homeostático? Que hoy la respuesta que le mandaban ninguna le gustaba. Pero bueno, entonces, algo que tenemos que aclarar, la regulación a corto plazo, como no me regula el peso corporal, no es un mecanismo alostático, o sea, no está relacionado con la alostasis, sino que es homeostático nada más. Si tengo hambre, como, una vez que comí, me lleno y dejo de comer. O sea, es bastante simple, es un feedback negativo. Ahora, la regulación a largo plazo, como va a regular la cantidad de tejido adiposo que tenemos, puede actuar como un mecanismo alostático. O sea, muy parecido a lo que estudiamos en estrés, por ejemplo. No importa ahora, porque eso no les va a preguntar el profe, pero simplemente para aclarar que en primer era ese foro, me acuerdo que el profe le desaprobó a casi todos. Pero bueno, no hay problema. Ahora ya quedó atrás esa pesadilla de foro. Entonces, ¿cuáles son las hormonas reguladoras que van a participar en esta regulación a largo plazo? Vamos a tener a la leptina, que en Bioki yo sé que han estudiado mucho este tema. La leptina es una hormona proteica y también es una adipocitoquina. Se secreta en los adipocitos y su secreción, recuerden que es proporcional a la grasa almacenada. Es decir, cuanto más grasa tengamos en el organismo, más leptina se va a liberar, ¿no es cierto? La función que va a tener es estimular básicamente a la saciedad. Fíjense, acá tenemos a la leptina. La leptina, fíjense que va a tener 2 mecanismos. Va a inhibir a los centros del hambre de manera indirecta y va a estimular a los centros de la saciedad de manera indirecta también. Fíjense, la leptina
inhibe a las neuronas encargadas de secretar neuropéptido I, y como no se secreta neuropéptido I, no se estimulan los centros del hambre, o sea, se inhibe. Por otro lado, la leptina, fíjense que estimula a las neuronas encargadas de secretar melanocortina. La melanocortina, al secretarse, estimula a los centros de la saciedad. Y ahí también disminuye el consumo del alimento. Así que se inhiben los centros del hambre y se estimulan los centros de la saciedad. Eso entonces es lo que hace la leptina. Perfecto. Entonces, relacionando este tema con la obesidad, recuerden que la obesidad se debe generalmente a la falta de respuesta a la leptina. O sea, el tejido adiposo de un paciente que tiene obesidad, obviamente es mucha la cantidad. Ese tejido adiposo secreta mucha leptina, pero la leptina generalmente no puede actuar en su receptor porque su receptor tiene resistencia o no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? El paciente que es obeso quiere seguir comiendo. ¿Por qué? Porque la leptina no cumple su función, que es inhibir el hambre o estimular la saciedad. Así que ahí está el problema. Otra de las hormonas que participa de la regulación a largo plazo, recuerden que es la insulina, que es una hormona proteica, y que se secreta en las células beta de los islotes de Langerhans, pancreáticos. ¿Está? Ya lo sabemos. Tiene un efecto similar al de la leptina, pero más débil. ¿Está? Fíjense que la insulina inhibe a los centros del hambre de manera indirecta. ¿Está? No estimula la saciedad, pero bueno, inhibe a los centros del hambre. También dice que estimula la saciedad, pero en realidad inhibe más a los centros del hambre, aumenta la captación de glucosa y aminoácidos por los tejidos, y también aumenta la síntesis de glucógeno y de tejido adiposo. Así que esta insulina, recuerden que va a permitir almacenar más cantidad de tejido adiposo, inhibir el hambre y generar saciedad. Y fíjense, acá están las dos hormonas que de manera directa actúan sobre el centro del hambre o el centro de la saciedad. Fíjense que tenemos al neuropéptido I, que es una hormona peptídica, que es secretado por las neuronas del núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo y estimula directamente a los centros del hambre, que ya dijimos hace un rato que se encuentran en el hipotálamo lateral. ¿Está? Y por último, tenemos la melanocortina, que es una hormona peptídica y que se secreta también por las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo e inhibe el acto de comer porque, fíjense, estimula el centro de la saciedad. Así que, resumiendo todo lo que les estuve contando, recuerden que si el profe les pregunta choice de esto, pregunta si es específico o el órgano que secreta alguna de estas hormonas o qué función tiene. Pero si se fijan en las preguntas que les pasé, creo que hay una pregunta de leptina en las 18.000 preguntas de digestivo o una de grelina, no me acuerdo cuál de las dos era, pero prácticamente nada. Entonces recuerden, repasando, regulación a corto plazo dijimos que teníamos la grelina, el péptido I y la colecistoquinina, regulación a largo plazo, leptina, insulina, neuropéptido I y melanocortina. Entonces, en el caso de la grelina, fíjense que estimula al hipotálamo, al núcleo arqueado del hipotálamo, para que sus neuronas secreten neuropéptido I. ¿Qué va a hacer el neuropéptido I? Por un lado, fíjense, la flechita que puse acá, inhibe a las neuronas que secretan melanocortina. Entonces, si se secreta neuropéptido I, no se secreta melanocortina, así que no se estimulan los centros de la saciedad y sí se estimulan los centros del hambre, del hipotálamo lateral. Ahora, fíjense que el péptido II, la colecistoquinina, la leptina y la insulina, ¿qué pasa si inhiben a estas neuronas secretoras de neuropéptido I? No se va a liberar neuropéptido I, no se va a estimular, por lo tanto, el centro del hambre. Como el neuropéptido I no puede inhibir a las neuronas secretoras de melanocortina, se va a secretar melanocortina y fíjense que se va a estimular el centro de la saciedad. Así que si inhibo los centros del hambre, automáticamente se estimulan los de la saciedad, porque no va a haber esta inhibición que les marqué acá,
por parte del neuropéptido. Así que las flechitas están buenas para saber qué es lo que va a pasar. Fíjense que la leptina, aparte de inhibir a la liberación de neuropéptido y a los centros del hambre, fíjense que directamente estimulan al núcleo arqueado del hipotálamo para que sus neuronas secreten melanocortina. Al secretarse melanocortina, esta se dirige a la región ventromedial del hipotálamo, donde están los centros de la saciedad, y lo estimula para que se deje de consumir alimentos, ¿no? Así que básicamente sería esto. Esto lo saqué del apunte del profe. Les agregué un esquemita nomás que el que están viendo para ver cómo es la regulación. Pero fíjense que mucho más que esto no se dio en clase ni tampoco el profe toma tanto. Por las dudas, para un oral, por ejemplo, algo hay que saber, ¿no? Perfecto, entonces. Con esto, entonces, terminamos todo lo que tenemos que saber fisiológico, podríamos decir, de tubo digestivo. Ahora, como al profe le gusta tomar casos clínicos en los exámenes, ustedes ya saben, ha pasado varias veces que preguntó acerca de gastritis, de úlcera péptica, ha tomado, ¿se acuerdan el otro día hablamos del lipoma? ¿Ah? Que ya lo nombramos porque, bueno, estaba relacionado con la secreción de BIP. Ha tomado a veces síndrome de Zollinger-Ellison, ha tomado gastrinoma, por ejemplo, un caso clínico. Entonces, por ahí hay que saber este tema. En los orales, ¿qué tema el profe ha tomado sí o sí? Diarrea, eso sí. Entonces, las enfermedades que les voy a contar ahora es más para que si les tocan un caso clínico, te digan, yo sé lo que es Zollinger-Ellison, sé lo que es un gastrinoma, por ejemplo. Ahora, en el oral, diarrea sí ha tomado el profe. Por lo menos que le clasifiquen las diarreas en los diferentes tipos. O en el choice también ha tomado diarrea varias veces. Así que, vamos a ver. Esto me había olvidado. ¿Está? Antes de ver las patologías, perdón, pensé que esto no lo había puesto. Aparte de la regulación, perdón, ya vamos a patologías. Aparte de la regulación que yo les resumí acá, a corto y a largo plazo, de los centros del hambre y la saciedad, se vio que hay otros neurotransmisores que estimulan el consumo de algunos nutrientes, pero de manera específica. Que esto también lo saqué del apunte del profe. Por ejemplo, la noradrenalina, cuando se libera en sangre, estimula el consumo de hidratos de carbono. La galanina, por ejemplo, estimula el consumo de grasas y las endorfinas estimulan el consumo de proteínas. Esto es como más puntual, digo. Así que resumiendo, factores o sustancias que estimulen la conducta orexígena, tengan cuidado acá. En el apunte del profe dice, factores que estimulan la conducta orexígena y factores que inhiben la conducta orexígena. O lo que es lo mismo, estimulan la conducta anorexígena. Tengan cuidado con lo que leen. Acá se estimula el no comer. Anorexia, recuerden que es disminución del consumo de alimentos. Y orexia es el consumo de alimentos. Así que sustancias que estimulan la orexia y después la que estimula la anorexia, o sea, el acto de no consumir alimentos. Por ejemplo, vimos que el neuropéptido lo nombramos hace un rato, me estimulaba la conducta orexígena, me estimulaba directamente a los centros del hambre. Fíjense que el profe no lo explica en su apunte, pero en su cuadrito nombra, ¿ven? Esta sustancia que es bastante nueva, que es el AGRP, o sea, el péptido relacionado con Agouti. No está explicado en su apunte, pero fíjense que es otra sustancia como más nueva que se ha descubierto. Tenemos la hormona concentradora de melanina, la MCH, que también se vio que estimula la conducta orexígena. Hay nuevas sustancias como por ejemplo las orexinas A y B, o también llamadas hipocretinas 1 y 2. Son otras sustancias que también se vio que estimulan el hambre. La galantina, la noradrenalina, la grelina y el cortisol. Diferentes sustancias que me pueden estimular a los centros del hambre o las ganas de consumir algún alimento en particular. Y después, sustancias que me estimulan la anorexia, es decir, el acto de no comer un alimento, la leptina, la insulina, la hormona melanocito estimulante alfa, la hormona liberadora de corticotrofina, que nosotros la vamos a estudiar en el endocrino, por ejemplo, la urocortina. Fíjense que si buscan en internet, ahí la regulación es súper grande, o sea, más fino está
esto en internet, y hay muchas cosas que no se conocen todavía, ¿tá? Por ejemplo, los investigadores están tratando de buscar una pastilla en donde el paciente deje de comer, justamente para controlar el hambre y la saciedad. Pero bueno, hasta ahora no se descubre eso. La mayoría de las pastillas que hay para adelgazar, les pongo una idea, les tiro esta idea, la mayoría de las pastillas que hay para adelgazar solo hacen que el paciente pierda entre el 1 al 5% de su peso. O sea, adelgazar no es mágico. No es que yo tomo una pastillita y listo. No. Los pacientes que más adelgazan y que pueden volver a su peso normal son los que hacen una dieta adecuada, o sea, una alimentación adecuada en realidad, y actividad física, ¿tá? Lo de las pastillas mágicas no existe. No hay ninguna droga que haga bajar de peso sin hacer ejercicio ni sin una alimentación adecuada. Eso no existe. Todavía no existe. Veremos más adelante. Otra de las sustancias que vamos a tener es el CART, que es el transcripto regulado por la cocaína anfetamina. Se vio que esta sustancia es la que se libera cuando en estos individuos que consumen estas drogas. Por eso no se tiene tanto hambre, por ejemplo. Tenemos el GLP-1, la colecistoquinina, que ya la hemos estudiado, la interleuquina 1B, la serotonina, que recuerden que es un neurotransmisor, enterostatina, la calcitonina, que vamos a ver que es una hormona que regula la cantidad de calcio en sangre, el péptido liberador de gastrina, o bombecina también es el otro nombre, y el péptido II. Entonces, fíjense, de las principales hormonas que nosotros hemos estudiado, cada vez se descubren más. Por las dudas les nombro algunas de estas, pero habrán visto que ni en clase ni en el apunte el profe las desarrolló bien, ¿tá? Las dio muy tranqui por arriba, así que aunque conozcan estas como para explicar en un oral, creo yo que va a estar bien. Pero por las dudas les nombro las otras, ¿tá? Ahora sí, vamos a lo que yo les quería contar, que son las enfermedades del tracto digestivo. Entonces, comencemos por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por el ERGE. Vamos a lo fisiológico, que nosotros ya sabíamos. Nosotros ya sabíamos que el alimento llegaba al estómago cuando, por el reflejo peristáltico del esófago, se relajaba el esfínter esofágico inferior o cardia, ¿no es cierto? Y el alimento llegaba al estómago. Ahora, una vez que el estómago se llenaba de alimento y aumentaba la presión en la luz del estómago, recuerden, el esfínter esofágico inferior se vuelve a cerrar porque tiene tono muscular, ¿está? Porque tiene tono. Aparte de eso, recuerden que la porción intragástrica o válvula de Gubarov de este estómago se invaginaba hacia el esófago, como cerrándolo aún más. El ángulo gastroesofágico o ángulo de His, recuerden que se volvía más abierto, más agudo, y ahí como que me comprimía más al esófago. Y recuerden, la gastrina, recuerden que es una hormona que también me aumenta el tono muscular de este esfínter esofágico inferior. Así que se supone que en condiciones normales no debería haber reflujo gastroesofágico. Se supone. Bueno, eso era lo normal. Ahora, ¿qué es esta enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE? Vamos a decir que se denomina ERGE, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico, a cualquier sintomatología o alteración histopatológica resultante de episodios de reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo gastroesofágico en realidad no es una enfermedad. El reflujo, por ejemplo, si yo ahora como muchísimo y me acuesto enseguida, posiblemente tenga reflujo. No significa que tengo la enfermedad. Si una vez tienen reflujo, bueno, no pasa nada. Ahora, constantemente tener reflujo sí ya se convierte en una enfermedad. La prevalencia, fíjense que es en el 10 a 50% de la población, o sea que es bastante común. ¿Ah? Y como les dije, tenemos que diferenciar la enfermedad por reflujo gastroesofágico del reflujo gastroesofágico, que recuerden que eso el profe les dijo en clase. ¿Ah? El reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico o intestinal al esófago, en ausencia de náuseas o vómitos. Si lo queremos decir más fácil, para que haya náuseas o vómitos, tendría que haber antiperistaltismo y contracción del intestino, contracción del estómago. El reflujo es un proceso
pasivo, en cambio. Por presión nada más, el contenido del estómago o del intestino pasa al esófago, pero de manera pasiva, no porque hubo contracción de algún órgano. El reflujo gastroesofágico lo vamos a considerar fisiológico hasta cierto grado, especialmente cuando ocurre después de comer durante un breve momento, y que se debe a relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior. O sea, hay veces que el esfínter se relaja durante un breve momento y puede haber reflujo. Si esto pasó una vez porque comí mucho, bueno, no es una enfermedad, que pasó una vez. Ahora, si esto se repite mucho en el tiempo, sí, ya estaríamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿cuáles serían las causas de que tengamos esta enfermedad? Como les conté hace un rato, tiene que haber un desequilibrio entre los factores agresivos, o sea, el jugo gástrico, que va a querer hacer reflujo, y los defensivos de la barrera fisiológica, es decir, lo que les repasé hace un rato, que era el esfínter esofágico inferior y el diafragma. Entonces, por un lado tenemos el jugo gástrico, que quiere hacer reflujo, y por otro lado tenemos el cardias, que no queremos, que se tiene que mantener cerrado para que no haya reflujo. Entonces, si pensamos en estas dos cosas, ¿cuáles pueden ser las causas de que tengamos reflujo gastroesofágico? Puede ser incompetencia, o sea que no funcione bien el esfínter esofágico inferior o cardias, que como les dije es por relajaciones transitorias. Por ejemplo, cuando nos acostamos, ni bien comemos, puede ocurrir esta relajación y ahí ocurrir el reflujo. Puede haber alteraciones de los mecanismos defensivos, por ejemplo, alteración de la posición del abdomen del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, pacientes que tienen hernia del hiato, o sea, cuando parte del esófago y del estómago pasa al lado torácico y no tenemos del lado abdominal. Bueno, eso puede generar reflujo en la parte que se está herniando, ¿no es cierto? Recuerden que hernia significa pasaje de alguna víscera por un agujero ya existente en el organismo. Entonces, parte del estómago y del esófago pasan por el orificio del diafragma hacia el tórax, ¿tá? Y ahí se desarrolla la hernia. Puede ser que se altere el ángulo de His, y esto pasa cuando nos acostamos. El ángulo de His se supone que debería estar más agudo, ¿no es cierto?, cuando comemos, porque ahí comprime el esófago. Cuando nosotros nos acostamos, el ángulo de His no está agudo, está como más abierto. Y dijimos, ok, eso significaba que el fundus no comprimía tanto al esfínter esofágico inferior. Por eso como que disminuye el tono muscular en el cardias. ¿Tá? Puede ser que haya una baja amplitud de las ondas peristálticas del esófago. ¿Tá? O puede ser que el contenido gástrico está predispuesto a refluir. Por ejemplo, de manera postprandial, si comemos mucho, hay demasiado contenido y está empujando sobre el cardias para hacer reflujo. Puede ser que está disminuido el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, una obstrucción pilórica, una estenosis pilórica, por ejemplo, les comento. Cuando una persona tiene úlcera en el estómago, ya vamos a estudiar en un rato, la úlcera hace que se cicatrice el estómago, la mucosa del estómago, de manera normal. ¿Tá? Y eso puede hacer que el píloro, que ya tenía un orificio pequeño, quede más pequeño todavía. O sea, me provoca una estenosis en el píloro. Imagínense que si el píloro ya era chiquito y yo hago que quede un orificio más pequeño todavía, el estómago no va a tardar 6 horas en vaciarse. Va a tardar más de 6 horas. Entonces, si encima el paciente come, constantemente va a tener alimento en el estómago, y mucho. Entonces, ese alimento que hay en exceso va a querer hacer reflujo. Eso pasa cuando hay una estenosis o un estrechamiento del píloro. Como le está costando al estómago vaciarse, bueno, genera mucha presión este alimento y quiere hacer reflujo. Por otro lado, figura acá gastroparesia, que es cuando disminuyen los movimientos del estómago, por algún problema de un nervio, por ejemplo. Puede ser que esté aumentada la presión intragástrica, a lo mejor porque el diafragma está comprimiendo a ese estómago, por ejemplo, o está aumentada la presión intraabdominal. Esto puede pasar en la obesidad,
en el embarazo, porque el bebé es el que está comprimiendo al estómago porque ocupa lugar. Puede ser ascitis, que recuerden que era edema en el peritoneo, está generando mucha presión y me comprime mucho al estómago y produce reflujo. O puede ser una ropa muy ajustada. Hay personas que usan corsets. Los corsets, imagínense cómo aprietan el tórax y el abdomen. Ropa demasiado ajustada, un vestido muy ajustado. O si no, simplemente puede estar aumentada la secreción gástrica. Así que, como pueden ver, hay muchas causas de que aparezca reflujo. Lo más común en un paciente sano es cuando comemos mucho y nos vamos a acostar. Comemos mucho, fíjense que esto me aumenta, acá aumenta la cantidad de contenido en el estómago, o sea, postprandial, y encima alteramos el ángulo de giza al acostarnos. Esos dos factores hacen que haya algo de reflujo. Pero fíjense que puede ser patológico si se repite muchas veces. Por otro lado, tenemos sustancias químicas que me afectan la presión, el tono muscular que tiene el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, hay sustancias que me aumentan el tono, por lo tanto disminuyen el reflujo. Estoy hablando de la gastrina. La gastrina, recuerden que una de sus funciones es aumentar el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Así que eso ya lo sabíamos. La mutilina, por ejemplo, también lo puede hacer durante el ayuno, obviamente. La sustancia P, recuerden que la sustancia P era liberada junto con la acetilcolina por las neuronas estimuladoras del plexo de Auer. Así que también. Proteínas de la luz gástrica, se vio que también pueden cerrar más el esfínter. Justamente, necesito hacer digestión, no que haya reflujo. La histamina, los antiácidos, la metoclopramida, la domperidona y la cisaprida. Esos son fármacos. Metoclopramida, domperidona y cisaprida son fármacos que se usan a nivel digestivo. Por ejemplo, la metoclopramida se usa para los pacientes que tienen mareos, por ejemplo, o vértigo, por poner un ejemplo. Por otro lado, tenemos sustancias que me van a relajar el esfínter, o sea, me van a disminuir el tono muscular, me van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Recuerden que el tono habitualmente genera una presión de 20 milímetros de mercurio. Si el esfínter se relaja, esa presión va a ser más baja y me va a llevar a que haya reflujo, como le puse acá al lado. Por ejemplo, la secretina, la colecistoquinina, el glucagón, la somatostatina, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la progesterona, también se ha visto, muchos a nivel experimental, la grasa, el chocolate, el alcohol, la teofilina, el tabaco, la serotonina, la morfina, la dopamina, los bloqueantes cálcicos, el diazepam, que recuerden que era una benzodiazepina, los barbitúricos y los nitratos, o sea, los derivados del óxido nítrico. Entonces, el tema de la alimentación, les comenté ahí. Cuando un paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, se le recomienda que no consuma ciertos alimentos ni ciertos fármacos, que son los que aparecen ahí. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso y está consumiendo bloqueantes cálcicos, vamos a tratar de cambiarle por otra droga. También le decimos al paciente que no tiene que consumir metilsantinas. ¿Vieron que ahí apareció la teofilina? La teofilina está en el test, por ejemplo. Después tenemos café tampoco. La cafeína del café y del mate tampoco. La menta. La menta, por ejemplo, se vio que relaja el esfínter. El chocolate. Fíjense, son todas sustancias que se le prohíbe al paciente que coma porque me relaja mucho el esfínter esofágico inferior y hace que haya más reflujo, ¿no es cierto? Así que bueno, más que nada por eso. Una pregunta de examen del profe. ¿Cuál de las siguientes sustancias me puede llegar a producir reflujo gastroesofágico porque afecta al esfínter esofágico inferior? Y aparecía, por ejemplo, de las sustancias que tenemos acá, por ejemplo, decía, opción A, no me acuerdo bien las opciones, pero las tienen en el texto, decía, por ejemplo, disminución, aumento de gastrina, decía. Claro, no, si la gastrina recuerden que contrae el esfínter, así que no era. Decía, la motilina, por ejemplo,
decía disminución de péptido intestinal vasoactivo, hacía aumento de tal, disminución de tal, eso decía. Una de las opciones decía déficit de óxido nítrico o exceso de óxido nítrico, no me acuerdo bien. Recuerden que el óxido nítrico habitualmente relaja el esfínter. ¿Ah? Entonces, si tenemos exceso de óxido nítrico, se va a relajar mucho el esfínter y va a haber reflujo. Si dice déficit de óxido nítrico, se va a contraer más el esfínter y no va a haber reflujo. ¿Tá? Entonces, el profe les habló del reflujo, acuérdense qué es, y les preguntó acerca de esta sustancia que les estoy nombrando. ¿Cuál de estas va a producir reflujo o cuál de estas, si está aumentada, va a impedir el reflujo? Esa fue la pregunta que hizo. ¿Tá? Entonces, recuerden, para que haya reflujo, tienen que pensar en sustancias que me relajen el esfínter esofágico inferior. Para que no haya reflujo, tienen que pensar de las sustancias que están acá, cuáles son las que me contraen o me mantienen el tono del esfínter esofágico inferior. Esa fue la pregunta del profe. Esto, digamos, que fue una pregunta exacta. La correcta era lo del óxido nítrico. No me acuerdo si preguntaba si hay o si no hay reflujo. Del óxido nítrico, recuerden que el óxido nítrico, junto con la noradrenalina y el péptido intestinal vasoactivo, me relajan el esfínter. Así que, si aumenta mucho el óxido nítrico a nivel del esfínter, va a haber reflujo. Si disminuye el óxido nítrico, aumenta el tono del esfínter y no va a haber el reflujo. Sé que la correcta era óxido nítrico, pero hablaba de ese tema. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a tener este paciente que tiene reflujo gastroesofágico? Vamos a tener, por ejemplo, manifestaciones digestivas, como por ejemplo la pirosis. La pirosis es esa sensación de ardor que tenemos a nivel retroesternal. ¿Tá? No lo podemos confundir con un infarto, porque en el infarto el dolor era de tipo opresivo a nivel retroesternal. Y acá sentimos como la acidez del estómago, pero en esta zona del pecho. Significa que ese ardor está en el esófago. ¿Tá? Esa sensación de ardor que sentimos a nivel retroesternal ascendió desde el epigastrio. ¿Tá? Este es el síntoma más común. ¿Tá? Y el paciente relata que cuando se acuesta empeora, ¿no es cierto?, esa sensación de pirosis y también al aumentar la presión intraabdominal. Así que el paciente les relata que cuanto más come y cuando se acuesta, la acidez del estómago como que le sube. Eso es lo que dice el paciente. Bueno, eso es pirosis. Se nota que hay un reflujo en ese caso. Por otro lado, puede haber regurgitación, que es el ascenso del contenido gástrico o esofágico hacia la boca de forma pasiva. Entonces, ¿es lo mismo vómito que regurgitación? No, porque el vómito es un proceso activo. ¿Qué significa? Que en el vómito, recuerden que el duodeno y el antro del estómago se contrajeron. El cuerpo y el fondo del estómago y el cardias se abrieron, se relajaron. Y ahí el contenido pasó hacia la boca y fue expulsado ese contenido. En la regurgitación no hubo antiperistaltismo, no hubo contracción de ciertos órganos. Simplemente por gradiente de presión, el contenido pasó hacia la boca. Había demasiada presión en el estómago, encima el paciente estaba acostado, así que mucha presión en el estómago por el alimento. El contenido, a favor de su gradiente de presión, llegó hasta la boca, de manera pasiva. No hubo contracción de ningún músculo ni de ningún órgano. Por ejemplo, los bebés habitualmente tienen regurgitación. ¿Bien? ¿Vieron cuando toman la leche que por ahí expulsan un poquito? Y obviamente porque los bebés todavía no tienen bien maduro su sistema nervioso entérico. Así que puede haber regurgitación hasta que madure bien su sistema nervioso. El paciente puede tener odinofagia, o sea, dolor durante la deglución. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico, el ácido del jugo gástrico me irritó la faringe. Puede ser que el paciente tenga disfagia, es decir, dificultad para la deglución, sobre todo si tiene justamente lesionada la faringe. Y puede tener cialorrea, que es salivación excesiva. El ácido del jugo gástrico estimula a las glándulas salivales para que secreten saliva. Fíjense la importancia de esto.
La saliva está tratando de neutralizar la acidez que tengo en la boca. La regurgitación. ¿Tá? Si no hay pirosis y regurgitación, de todas maneras, la saliva se secreta mucho, ¿no? Podemos llegar a tener también manifestaciones extradigestivas, como por ejemplo, tos crónica. Recuerden que si se estimulan los receptores de la vía aérea, si es que algo de ácido fue para la vía aérea, esto me puede generar tos. Puede tener disfonía también el paciente, es decir, tengo una voz bitonal o tengo una voz más gruesa, porque se irritan las cuerdas vocales por el ácido. Puede tener dolor torácico, si es que ya se lesionó el esófago. Puede tener hipo, que recuerden que es una contracción espasmódica del diafragma. Todavía no se sabe bien por qué el hipo ocurre en general, pero bueno, se ha visto que si tenemos problemas digestivos o respiratorios o hasta cerebrales, podemos tener hipo. El paciente puede llegar a tener una laringitis, es decir, una inflamación de la laringe por el ácido del estómago, broncoespasmo, si es que el jugo gástrico entonces va hacia, o sea, si el paciente se broncoaspira, parte del contenido gástrico, cuando duerme, por ejemplo, el paciente está durmiendo, hay reflujo, parte de ese jugo gástrico se va para la vía aérea, me va a dar tos, obviamente, porque se estimulan los receptores de irritación que tenemos en el epitelio respiratorio. Me va a dar broncoespasmo, ¿tá? Y también me puede dar neumonía, ¿no es cierto? Neumonía aspirativa. Puede tener el paciente mucha erosión dental y caries por el ácido del jugo gástrico que me va dañando el esmalte dental, y puede llegar a tener sinusitis, o sea, inflamación de las fosas nasales por el jugo gástrico que a lo mejor al dormir se fue para ese lugar. Así que bueno, si llegan a tener un caso clínico, fíjense que pueden encontrar alguna de estas sintomatologías, ¿tá? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que me puede dar esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, esta es la que el profe tomó una vez. El esófago de Barrett. ¿Qué pasó? Puso un caso clínico y dijo esófago de Barrett. Entonces, no es tan complicado igual. El otro día le hicieron estudios a mi papá y tiene esto. Tiene esófago de Barrett. Ahora en cuarto año ya lo van a estudiar, así que bueno. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Bueno, que se me inflame el esófago. Tanto ácido pasando por el esófago me lo va a inflamar, ¿tá? Se inflama la mucosa esofágica. Si le hacemos una endoscopía al paciente, la mucosa del esófago, en vez de verse rosadita, de color rosa, se ve un poco más roja, un poco más, pero no hay lesiones así como úlceras ni nada, ¿tá? Se ve rojo. Ahora, si llego a ver sangrado, sí, es porque ya hay úlcera, hay una hemorragia, y hasta se podría llegar a perforar el esófago completo. Pero bueno, eso es lo más raro, digamos. Puede haber una estenosis péptica, es decir, que se vaya estrechando la luz del esófago. ¿Por qué? Porque si el esófago se lesiona, se cicatriza. Se vuelve a lesionar, se cicatriza. Y esa fibrosis, esa cicatrización, ¿vieron la cicatriz en cualquier lado del cuerpo? Cuando tenemos cicatriz, a veces la cicatriz queda como arrugada. Bueno, imagínense lo mismo en el esófago. Se puede llegar a estrechar la luz del esófago debido a esta esofagitis. Como le dije, se ulcera el esófago y se vuelve a cicatrizar. Se vuelve a lesionar, se vuelve a cicatrizar. Y ahí cada vez la luz queda más pequeña. Y lo que más al profe le gusta preguntar, que es el esófago de Barrett o metaplasia, puse ahí, perdón, corrijan. La L me falta acá. Después de la P, la L. Metaplasia de Barrett, ¿tá? Metaplasia intestinal de Barrett también se llama. Vamos a hacerlo bastante fácil. ¿Qué le va a pasar al esófago? Recuerden que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Este epitelio no está preparado para soportar el ácido del estómago. Entonces pensémoslo de esta manera. ¿Qué epitelio soportaría mejor un ácido? Aquel que secrete más moco. Entonces, el epitelio plano estratificado, no queratinizado del esófago, empieza a cambiar. Las células se empiezan a convertir en como si fuera el epitelio intestinal, o sea, un epitelio con abundantes células caliciformes. ¿Por qué?
porque las células caliciformes al secretar moco van a poder combatir o neutralizar ese ácido. Entonces, el epitelio del esófago empieza a cambiar y se empieza a convertir como un epitelio intestinal. ¿Ven? Cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Esta metaplasia, que es el cambio, ya lo van a estudiar en cuarto año ahora en pato, es muy interesante. Metaplasia es el cambio de un epitelio por otro. Entonces, el ácido del esófago me termina cambiando el epitelio del esófago por uno intestinal. Eso me puede llevar a displasia. La displasia es cuando las células ya empiezan a crecer más desordenadas. Ya yo las miro al microscopio y ya no les veo un orden correcto. Finalmente, la displasia lleva a neoplasia, y ahí ya es un cáncer. ¿Ya? Entonces, la metaplasia de Barrett o esófago de Barrett no es un cáncer, pero podría serlo si no solucionamos el problema. ¿Ya? Les cuento la situación. Mi papá durante muchos años tuvo gastritis y úlcera péptica, que ya lo vamos a estudiar, en el estómago. Y obviamente reflujo, de vez en cuando encima te gusta comer, y bueno, hace unos días estuvo internado porque le dolía demasiado el abdomen. Le hicieron una endoscopía y le encontraron que tiene un esófago de Barrett. Obviamente yo le dije que no se asuste, que no es un cáncer, pero o sea, hay que asustarse, pero no asustarse, o sea, asustarse para prevenir un cáncer, porque lo que tiene el esófago de Barrett es que no es irreversible, no es que sí o sí va a ser un cáncer. Si yo al paciente lo trato para que deje de tener reflujo, para que deje, o sea, si yo curo el reflujo, la úlcera, la gastritis, lo que esté produciendo el reflujo, se revierte la situación. O sea, este epitelio intestinal que tiene el esófago se puede volver a convertir en el epitelio normal. ¿Tá? Así que no es un cáncer, pero estamos a tiempo todavía de evitar el cáncer. Eso es lo importante. ¿Ah? El cáncer que podría llegar a tener el paciente es un adenocarcinoma, o sea, un cáncer que es glandular, porque las células caliciformes son las que se van a ver afectadas acá. ¿Ah? Entonces, si el paciente tiene un cáncer en el tercio inferior del esófago, seguramente que es por reflujo. Y es este tipo de cáncer. Empezó como un esófago de Barrett y se convirtió en un cáncer. Si el paciente tiene un cáncer en el tercio superior del esófago, generalmente no es por reflujo, es por fumar. ¿Tá? El paciente que fuma puede tener cáncer de esófago, de garganta. Bueno. O, como hago yo, tomar bebidas muy calientes. Puede provocar cáncer, pero no digo caliente, no, hirviendo. Yo tomo mate con agua hirviendo, no lo tendría que hacer. Ahí produce otro tipo de cáncer diferente que no es por reflujo, en el tercio superior del esófago, por ejemplo. Ahora cuando estén en cuarto van a ver qué linda que es esta parte. Es como muy interesante ver todos los tipos de cáncer que se podría tener dependiendo de la causa. El reflujo produce esófago de Barrett primero, luego lleva a cáncer en el tercio inferior del esófago, porque ahí es donde más se recibe el ácido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a este paciente? Por la historia clínica, con los síntomas. Generalmente con los síntomas ya se hace el diagnóstico. El paciente le dice, doctor, usted sabe que cuando como siento como una acidez en el estómago, y a veces cuando me acuesto a la noche después de comer, esa acidez me sube. Varias veces me desperté, doctor, porque siento todo ese jugo, ese ácido en la boca. Y usted le pregunta, ¿esto le pasó ahora nomás o siempre le pasa? Una vez nomás me pasó. Bueno, ahí no es enfermedad todavía. Ahora, doctor, siempre me pasa esto, todos los días, o varias veces por semana, y ya es una enfermedad por reflujo. Le van a hacer una endoscopía para, más que nada para las complicaciones, porque con la historia clínica ustedes ya diagnostican. La endoscopía es para ver si no hay esófago de Barrett, una esofagitis, ¿está? Entonces, vamos a realizar la endoscopía cuando el paciente presente disfagia, o sea, dificultad para deglutir, dolor durante la deglución, síntomas persistentes, o sea, yo le hago el tratamiento para el reflujo, le digo, coma esto, no coma esto, y sin embargo el paciente sigue con el problema, o síntomas extradigestivos, como sinusitis, tos. Bueno, ahí le hago una endoscopía para ver qué está pasando en ese esófago. Le podemos realizar también una prueba con inhibidores de la bomba de protones. Es decir, le podemos dar al paciente omeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Acuérdense ustedes que inhibía a la bomba de potasio proton ATPase. Y
Si yo le doy una de estas pastillitas y el paciente deja de tener esa acidez y ese reflujo, me permite saber también que es reflujo lo que tiene el paciente. Y también le podemos hacer una pH-metría. El profe una sola vez preguntó este estudio. Una sola vez. ¿Está? En un oral. ¿Está? Pero bueno, por eso le digo, es raro que pregunte, pero bueno. La pH-metría sirve para determinar a cuánto ácido estuvo expuesto el esófago, ¿no? Así que lo que se hace es medir el pH de la luz esofágica. Recuerden, para medir las presiones en el esófago usábamos la manometría esofágica. Eso sí, el profe pregunta. Esto es pH-metría. Para medir el pH de la luz del esófago, no se debe realizar en pacientes que tienen síntomas, porque ya estoy confirmando. ¿Para qué le voy a hacer este estudio si ya con lo que el paciente me contó yo ya sé que tiene reflujo? Así que esto solamente, lo mismo que la endoscopía y la prueba con inhibidores de la bomba de protones, lo vamos a realizar en pacientes que no responden al tratamiento o con endoscopía negativa. ¿Ah? Que le hago una endoscopía, no tiene esofagitis, no tiene reflujo, sin embargo, sigue con el sí. ¿Ah? ¿Qué tratamiento le vamos a realizar al paciente? Medidas higiénico-dietéticas, o sea, cosas que puede y que no puede comer. Una de las cosas que les puedo decir es que no duerma en posición horizontal, porque eso favorece el reflujo. Entonces le vamos a decir que eleve la cabecera de la cama un poquito, porque duerma con almohadas, pero las almohadas por ahí me pueden dar dolor de columna, así que le podemos decir, por ejemplo, que coloque 2 ladrillos, uno en cada pata de la cama, entonces la cama no queda así, sino así, y el paciente no tiene que dormir con tantas almohadas. Por ahí eso es lo feo, Dios. Te hace doler la columna. Acá está lo más importante. Le vamos a pedir que realice cambios en la alimentación. ¿Por qué? Porque hay cosas, como ya les nombré hace un rato, que me relajan o me disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, va a tener que aumentar las proteínas en la dieta, porque las proteínas me aumentaban el tono. Porque uno dice, bueno, que coma carne. Bueno, la carne me da más acidez en realidad. ¿Se acuerdan que lo vimos en ácido base? La carne me da acidez. Así que coma proteína, pero si puede ser proteína que no sea carne roja, mejor. ¿Ah? Le vamos a decir que no consuma tantas grasas, porque las grasas me relajan mucho el esfínter, lo mismo que el chocolate, la menta, el mate, el té, el café. Yo le dije a mi papá hace unos días, no podés comer esto, no podés comer esto, y me dijo, déjame, por lo menos el té yo quiero tomar, me dijo, déjame tomar el té con leche. Bueno, le digo, pero lo demás no podés comer. ¿Ya? Eso fue lo que le comenté. Porque él tiene esófago de Barrett, así que no podés tomar alcohol, porque el alcohol ya sabemos que me inhibe neuronas, y esas neuronas del sistema nervioso entérico me van a relajar el esfínter esofágico inferior. Las comidas hay que tratar de que sean frecuentes, o sea, si el paciente quiere comer, que no coma mucho, que coma más veces, pero poca cantidad. En vez de comer una vez, por ejemplo, el paciente hace desayuno, almuerzo y merienda. Bueno, que coma más veces en el día, en vez de 4 veces al día, que coma 6, pero cantidades más pequeñas. No tiene que cenar e irse a acostar, sino que tiene que cenar y después, por ejemplo, si se va a acostar a las 10 de la noche, bueno, que cene a las 8, a las 7 de la tarde, 8 de la noche. Y 3 horas después que se acueste. Y no ingerir muchos líquidos con las comidas. ¿Tá? No debe fumar, porque eso también relaja el esfínter esofágico inferior. Y evitar fármacos que relajen el esfínter esofágico inferior. Como le dije hace un rato, si el paciente es hipertenso y toma bloqueantes cálcicos, bueno, le cambiaremos por otra droga que también sea antihipertensiva. Por ejemplo, no va a consumir morfina, meperidina, bloqueantes cálcicos, las benzodiazepinas, el diazepam, el clonazepam tampoco, barbitúricos y nitratos. ¿Ah? Los nitratos también se usan para la hipertensión. Bueno, no. Veremos con qué le cambiamos. Pero creo que lo principal es la dieta, lo más importante. Y cómo dormir a la noche. Con eso el paciente anda bien. Y si el paciente tiene obesidad, que baje de peso un poco. Porque la obesidad, ustedes ya saben, también predispone a la enfermedad por reflujo. Le podemos realizar tratamiento con fármacos, pero no es lo más frecuente, solo para repasar. Y
inhibidores de la bomba de protones. Ya hemos estudiado. Para gastritis también lo vamos a ver enseguida. Recuerden que estos inhibidores, como el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, inhiben a la bomba de potasio protón ATPase. Si yo disminuyo la secreción de ácido clorhídrico, inhibe esa acidez que tiene el jugo gástrico y de esa manera evitamos el reflujo. También le podemos dar al paciente proxinéticos. Las drogas que pueden recordar acá son la metoclopramida y la domperidona, que yo les había nombrado. Lo que hace es, son antagonistas dopaminérgicos, que básicamente aumentan la motilidad, o sea, el peristaltismo del esófago y el estómago, y contraen el esfínter esofágico inferior. De esa manera, entonces, evitamos el reflujo. Esto, si quieren, yo diría que no. Pasa que cuando yo di este tema el año pasado, estábamos durante el año. Vieron que durante el año el profe en los parcialistas pregunta cosas más difíciles que en las eras. Entonces, bueno, por eso dimos bien el tema. Con inhibidor de la bomba de protón, que ustedes sepan, con eso ya está. No estudian los procinéticos, no es necesario. Y finalmente, tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico es para los pacientes que tienen, sería hernia, ¿cierto? Entonces, ¿qué cirugía le vamos a realizar al paciente? La cirugía se llama funduplicatura de Nissen. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente bajamos el esófago hacia el estómago, o sea, bajamos un poquito más el esófago y parte del fundo gástrico lo envolvemos alrededor del esófago. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esto, lo voy a dibujar así fácil. ¿Se acuerdan que yo les dije que parte del esófago, salió bastante bien, parte del esófago estaba dentro del estómago? Entonces, con la funduplicatura lo que hacemos es meter un poquito más el esófago dentro del estómago, un poco más, de la cantidad que ya había, un poco más, y luego envolver el fundus gástrico más alrededor de ese esófago. ¿Qué hacemos con esto? Estamos generando más, comprimimos más, digamos, al esfínter esofágico inferior, generamos más tono, que era lo que no tenía. Entonces bajamos un poquito el esófago y lo envolvemos más de estómago, y con eso generamos más tono muscular en el esfínter esofágico inferior. Eso se hace con esta cirugía. Les cuento porque el profe lo ha nombrado en sus clases. No creo que les tome, pero si lo llegan a escuchar, no se asusten. Simplemente es para tratar el reflujo. Este es el último. Lo último a lo que hay que recurrir. Generalmente, como les dije, con que la posición de la cama esté un poquito más alta a la cabecera, la alimentación, y si el paciente tiene sobrepeso, que baje un poquito de peso, ya está perfecto. Perfecto. Eso era entonces en cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, esto sí, lo del reflujo, que les pedí que hagan hincapié de lo que les conté recién, sobre todo las sustancias que vi que preguntó el profe. Las que me aumentan el tono muscular del esfínter y las que me relajan. Hagan mucho hincapié en eso. Entonces, las que me aumentan el tono muscular disminuyen el reflujo. Las que me relajan a ese esfínter producen reflujo. ¿Ya? Eso fue como lo más importante de todo lo que dije. Ahora, Helicobacter pylori, necesito que aprendan bien. Por eso yo les digo, cuando les digo, bueno, esto estudien, esto no tanto, Helicobacter pylori es pregunta de escrito, es pregunta de oral. Así que, el año pasado, en diciembre, creo que no preguntó el profe, pero en el final de noviembre, en el final de julio del año pasado, a algunos chicos les ha tocado hablar de Helicobacter. Está relacionado con estómago. Está relacionado con, vamos a ver gastritis en un rato, está relacionado con déficit de vitamina B12, anemia perniciosa. O sea que por ahí anduvo el tema que vamos a estudiar. Entonces, veamos un poco acerca del Helicobacter pylori. Yo ya les había nombrado más o menos esta bacteria. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan que yo les había contado que el pH del estómago es tan ácido que muy pocos microorganismos resisten ese pH. Casi ninguna bacteria y casi ningún virus lo resiste. Bueno,
El Helicobacter pylori sí, el H. pylori. Es una bacteria gram negativa. Ya van a estudiar ahora en microbiología en cuarto, que es la técnica de tinción de la bacteria, y la tinción de gram. Hay bacterias que se tiñen de una manera y otras de otra, por eso se las llama bacterias gram positivas, si se tiñen con esa técnica, y gram negativa sí. Ya lo van a ver. Esta bacteria se transmite de persona a persona. Así que, por ejemplo, nosotros podemos compartir el mate con alguien y podemos contagiar la bacteria, ¿no es cierto? No se preocupen, en la mayoría de las personas no produce nada. Quizás entonces alguno de ustedes en este momento tenga infección por Helicobacter pylori y no tenga ningún síntoma, porque en general no suele producir nada. Ahora, por ejemplo, contando la situación de mi papá, por ejemplo, la gastritis que le encontraron, él tiene gastritis, lo cual le producía reflujo, y el reflujo durante mucho tiempo le produjo el esófago de Barrett. Bueno, él tiene una infección por Helicobacter. La infección le produjo gastritis y úlcera, que es lo que vamos a charlar en un rato. ¿Ah? ¿Cuáles son los factores que hacen que el Helicobacter pylori infecte el estómago? Justamente, eso es lo más importante. En primer lugar, el Helicobacter tiene una forma curvada y tiene flagelo. ¿Ah? Recuerden que el flagelo, por ejemplo, para que tengan una idea, el flagelo es como la cola que tienen los espermatozoides, ¿no es cierto?, que le da movilidad. Bueno, esta bacteria también tiene ese flagelo, así que tiene mucha movilidad. Eso le permite generar fuerza como para penetrar los 2 a 3 milímetros de moco que está recubriendo la pared interna del estómago, la mucosa. ¿No? Yo le dije que el moco era muy grueso, pero bueno, esta bacteria lo puede penetrar con ese flagelo, con esa movilidad que presenta. Otro de los factores de virulencia que tiene el Helicobacter es la adesina, es una proteína que facilita la unión de la bacteria a las células epiteliales. Así que el flagelo hace que la bacteria penetre en esos 2 a 3 milímetros de moco que tiene la mucosa. Una vez que entra en contacto con el epitelio del estómago, se adhiere por medio de esa adhesiva. Si ustedes no se tienen que olvidar algo de este tema, es esto. La ureasa, vamos a ver el amonio, porque ahí el profe les va a preguntar una prueba que se hace, que es el test de la ureasa, el test del aliento, que es para ver si el paciente tiene Helicobacter. Eso le gusta tomar al profe, así que prestenle atención a esas dos cositas que les voy a contar ahora. Otro de los factores que tiene el Helicobacter para generar la infección es una enzima llamada ureasa. ¿Qué es lo que hace la ureasa? Obviamente, degrada a la urea en amonio, amoníaco, no amonio, por favor corrijan acá. NH3 es amoníaco, y dióxido de carbono. El amoníaco, ¿se acuerdan dónde lo hemos visto? Corrijan ahí, no es amonio, es amoníaco. ¿Se acuerdan dónde lo hemos visto al amoníaco en tercera? Lo hemos visto como buffer. Fíjense cómo podemos relacionar los temas. ¿Qué hacía el amoníaco con el túbulo proximal o túbulos distales y colectores del riñón? Unía protones y de esa manera los neutralizaba. De esa manera podíamos secretar protones por orina, pero la orina no se volvía tan ácida. Fíjense acá, el ácido clorhídrico del jugo gástrico tiene protones. Fíjense qué inteligente la bacteria. Tiene ureasa, ¿qué es lo que hizo? Degrada urea en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco se une a los protones del jugo gástrico y neutraliza el pH gástrico a su alrededor. Fíjense qué interesante, ¿no? Así que no me va a neutralizar todo el jugo gástrico, pero solo es como que genera una nube de urea a su alrededor y de amoníaco, una nube de amoníaco y dióxido de carbono, y ahí neutraliza los protones que están a su alrededor, y ahí el jugo gástrico no puede matar a la bacteria, porque ella neutraliza sus protones. De vuelta, vuelvan a corregir acá, amoníaco. La interacción entonces entre el amoníaco y el agua genera iones hidróxido que lesiona el epitelio gástrico. Entonces, vuelvo a repetir. La bacteria tiene ureasa, lo que convierte a la
urea, que produce la propia bacteria, en amoníaco y dióxido de carbono. Por un lado, el amoníaco es un buffer, así que el amoníaco neutraliza los protones del ácido clorhídrico, o sea, neutraliza el pH ácido del jugo gástrico alrededor de la bacteria. Y así el jugo gástrico no me puede destruir a la bacteria. Por otro lado, el mismo amoníaco, corrijan, amoníaco interactúa con el agua y genera iones hidróxido. Recuerden que los iones hidróxido son radicales libres. Estos radicales libres lesionan también al epitelio gástrico. Y ahí ya vamos a ver que se puede inflamar el estómago, la mucosa, y eso es una gastritis, o se puede erosionar, y eso es una úlcera. Es lo que puede producir el helicobacter. Otro factor de virulencia que va a tener este Helicobacter pylori es la proteína del gen asociado a citotoxina, más conocida como CAG-A. Esta proteína está presente en algunas cepas de Helicobacter pylori y aumentan el poder patógeno. Lo que se vio es que las cepas de Helicobacter que tienen esta proteína son las que más generan gastritis, úlcera, y me pueden llevar a cáncer de estómago. Igual, el cáncer de estómago acá en esta zona de Argentina y Brasil es re raro, pero bueno, puede pasar. Y también fíjense que tenemos a otra proteína que es una citoquina vacuolizante, ¿tá? La VAC-A. Estas dos, si la cepa del Helicobacter pylori la tiene, el paciente está más predispuesto a tener gastritis, úlcera y cáncer, ¿tá? Entonces, ¿cuál va a ser la prevalencia de esta patología? En los países desarrollados, la mitad de la población tiene infección con Helicobacter pylori. Miren nosotros, países subdesarrollados como Latinoamérica, el 80% a 90% de la población está infectado con Helicobacter. Así que, si nosotros hoy somos, cada 100 personas, 90 tiene Helicobacter en su estómago. Ahora, no todos tienen úlcera o gastritis, porque muchas personas no tienen patologías, simplemente no nos damos cuenta que tenemos la bacteria porque no tenemos síntomas, ¿no? Entonces, como les dije, ¿qué es lo que va a hacer este Helicobacter pylori? ¿Va a colonizar el moco? Profe, Sí, decime. no entendí bien entonces. O Ajá. sea, ¿le transforma la ureasa, lo que hace es transformar la urea en amonio o en amoníaco? Amoníaco, Y NH3. Amoníaco, así que corrijan esto, NH3 está bien escrito, pero la palabra está mal escrita porque el amonio es NH4, ¿está? Amoníaco, entonces es NH3. Les recuerdo, es algo que vimos en renal, pero les recuerdo como para, bueno, de paso repasamos renal. El tema sería más o menos así, ¿no? Y de paso le pegamos un repasito, porque al profe le gusta tomar, ya les muestro, al profe le gusta tomar esta prueba, que es el test del aliento, eso toman los orales. Así que es relacionado con esto que les dije. Esperen que prendemos un segundito la luz. De paso repasamos renal. A ver. El tema es más o menos así. Entonces, la bacteria, la propia bacteria produce urea, ¿no es cierto? Y la propia bacteria tiene la enzima, que es la ureasa. Así que la bacteria produce urea y produce ureasa. Entonces, la urea, por medio de esta ureasa, se va a convertir en amoníaco, o si no es el signo, algo siempre me confundo. NH3 es amoníaco con carga negativa. Ya van a ver, por eso siempre estoy corrigiendo esto, porque yo me olvido siempre cuál es amoníaco y cuál es amonio. Ahora ya más o menos me está quedando. Esto es amoníaco, ¿no es cierto? NH3, eso sí estaba bien, pero corrijan, es amoníaco, ¿no es cierto? Y dióxido de carbono. El dióxido de carbono no nos interesa, excepto cuando tengamos que hacer la prueba, ¿está? Perfecto. Este amoníaco que yo tengo acá es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque este amoníaco se va a unir a los protones del ácido clorhídrico. ¿Ah? Recuerden que el ácido clorhídrico tiene protones, ¿no es cierto? El jugo gástrico. Entonces, ¿qué hace el amoníaco? En renal nosotros vimos que el amoníaco es un buffer. ¿Qué significaba buffer o amortiguador o tampón del pH? Que
se unía a los protones de cualquier lugar donde estemos estudiando y los neutraliza, los amortigua, o como dijo Aline el otro día, al profe les gusta decir que los bufferea. Bueno, el amoníaco entonces básicamente lo que hace es bufferear, amortiguar o tamponear este protón. ¿Qué quiere decir? Se une a él y lo amortigua. Entonces, el amoníaco se une con el protón y se forma amonio. Al formarse amonio, no me interesa tanto el amonio, me interesa que ya no hay protón. ¿Por qué? Porque el protón ahora ya no, al no estar solo, ya no me puede bajar el pH. Al formar parte del amonio, ya no tiene la capacidad de bajarme el pH. Entonces, este ácido clorhídrico que yo les mostré tenía mucho protón, ¿no es cierto? Y por eso el pH del jugo gástrico era muy bajo. Cuando yo uní este protón con el amoníaco y lo neutralicé, al formarse amonio, ya no está tan baja el pH del jugo gástrico. Como les aclaré, no es de todo el estómago, solo neutralizan los protones que están rodeando a la bacteria, para que este ácido del estómago no me dañe a la bacteria. Entonces, ¿cómo hace el Helicobacter para sobrevivir en el estómago? Esa era la pregunta, con esta reacción que les muestro acá. ¿Ah? Se forma entonces amoníaco alrededor de la bacteria, que no me interesa, se forma amonio alrededor de la bacteria, que no me interesa tanto en sí, lo que me interesa saber es que se neutralizaron, se bufferearon, se amortiguaron protones. Por lo tanto, hay como una nube alrededor de la bacteria en donde el pH no está tan ácido, y por eso esa bacteria sobrevive. Aparte, recuerden que tenía su flagelo que le permitía penetrar en el moco, tenía una adhesina que le permitía prenderse o adherirse a las células del estómago. ¿Está? Perfecto, entonces. Así que, ahora sí está bien escrito, ¿quedó claro esto? ¿Está? Y de paso, esto lo vimos en renal también, que es la forma que tenemos de secretar protones por orina. Para que la orina no esté tan ácida, secretamos amonio, porque ahí van los protones y la orina no tiene un pH tan bajo. Perfecto, entonces. Esto que yo les conté acá me permite hacer una prueba que se llama la prueba de aliento, para ver si el paciente tiene Helicobacter pylori en su estómago. Ya les cuento, pero tiene que ver con esto, así que ya lo volvemos a repasar. Perfecto, a ver. Estamos bien. Entonces, como les dije recién, ¿qué es lo que va a hacer el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori va a colonizar el moco, como les dije, por su flagelo, penetra en esos 2 a 3 milímetros de moco que tiene el estómago, y ahí, sobre todo en el antro, es donde más suele colonizar, en el antro del estómago, se adhiere a las células epiteliales, ¿ven? Por la adhesina, libera citotoxinas, que vimos recién, como por ejemplo la CAC-A, la BAC-A, y empieza a degradar la barrera de moco, ¿no es cierto? También. Así que termina produciendo una lesión gástrica. Al principio puede ser gastritis, que es solo inflamación del estómago. Después se pueden convertir en úlcera, que es cuando ya se empieza a dañar la mucosa del estómago. Y puede llevar a cáncer también. Así que la mayoría de los pacientes en realidad no tiene síntomas. La mayoría de los pacientes que están infectados con Helicobacter son asintomáticos. Pero puede producir úlcera péptica. Esto sí es pregunta de examen. La diferencia entre úlcera duodenal y úlcera gástrica, que lo vamos a ver enseguida. La úlcera puede estar ubicada en el duodeno. Esto ocurre en el 90 a 95 de los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori. O puede ser gástrica, que ocurre en el 60 al 70% de los pacientes que tienen infección por Helicobacter. Puede producir gastritis. Y acá tienen que recordar algo. Ya se lo voy a recordar porque lo vimos en segunda era. La gastritis que produce el Helicobacter pylori es la gastritis tipo B, o llamada gastritis no atrófica. Gastritis no atrófica. ¿Por qué ya les aclaro esto de entrada? Porque el paciente, si tiene gastritis por una enfermedad autoinmune, esa es la gastritis tipo A, y esa es la que produce anemia perniciosa, que nosotros ya estudiamos cuando dimos sangre. Se vieron los pacientes que tenían
gastritis. La gastritis les destruyó las células parietales. Al destruirse las células parietales, no se secretaba ácido clorhídrico, por eso la gastritis, ni factor intrínseco. Por eso el déficit de B12. Esa es la gastritis tipo A, que no es por Helicobacter, es por una enfermedad autoinmune, habíamos dicho. Esta es por Helicobacter. Eso es pregunta de examen. En los CHOI a veces aparece gastritis tipo A, gastritis tipo B. Bueno, tipo B es Helicobacter, tipo A es la que produce anemia perniciosa porque es autoinmune. Ya vamos a ver gastritis y ahí les comento, pero eso sí ha preguntado el profe un par de veces. Puede ser que el Helicobacter, y esto es lo más raro, produzca cáncer. ¿Qué cánceres puede producir? Adenocarcinoma o linfoma no Hodgkin, tipo mal. Recuerden que tipo mal es el cáncer está en el tejido linfoide asociado a mucosa. El linfoma no Hodgkin es jodido, es muy jodido. Bueno, y adenocarcinoma también, pero esto es rarísimo que ocurra. Lo más común es asintomático. En segundo lugar, gastritis úlcera péptica. Y lo más raro es un maltoma, por ejemplo. Maltoma se les llama a estos linfomas. Maltoma o un adenocarcinoma. Acá está lo más importante sobre el Helicobacter que el profe pregunta. ¿Cómo diagnosticamos si un paciente tiene Helicobacter pylori? Al profe le gusta que ustedes hablen en los orales del test del aliento o prueba de urea en el aliento, como le quieran llamar. ¿Cuál es el procedimiento? Está basado en esto que les conté recién, lo de la urea y la ureasa. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar al paciente que coma urea marcada con carbono 13, o sea, urea unida a una sustancia radiactiva que es el carbono 13. Obviamente, si tenemos Helicobacter pylori en nuestro estómago, el Helicobacter pylori, recuerden, por medio de la ureasa, convierte a la urea unida al carbono 13, la convierte en amoníaco, como ya les dije, y dióxido de carbono 13, digamos. ¿Ya? Ese carbono 13 ahora forma dióxido de carbono 13. Como todo dióxido de carbono, ¿por dónde lo vamos a eliminar? Se absorbe a sangre y lo eliminamos con la ventilación, con la expiración. ¿Qué es lo que va a medir el médico? Va a medir en el aliento del paciente si hay carbono, dióxido de carbono radiactivo, podríamos decir. Bueno, si no hay dióxido de carbono radiactivo es porque obviamente no hay Helicobacter en el paciente, ¿no? Así que repasemos una vez más esto que les dije. La prueba del aliento. Entonces, generalmente la bacteria es la que produce pequeñas cantidades de urea. Entonces nosotros vamos a darle al paciente urea, pero marcada, para ver si esa urea se convierte en dióxido de carbono. Entonces, el paciente va a consumir urea, pero esta urea va a estar unida a carbono 13. Es la misma prueba, ¿está? La urea va a estar unida a carbono 13. Entonces, si tenemos la bacteria en el cuerpo, esa urea se va a convertir en ureasa y va a pasar toda esta reacción. Si el paciente no tiene la bacteria en el estómago, esto se va a eliminar por materia fecal y listo. No va a aparecer en el aliento. Así que el paciente consume urea marcada con carbono 13. Vamos a suponer que tenemos la bacteria en el estómago. Ese Helicobacter pylori tiene ureasa, la cual convierte a la urea que nosotros comimos en amoníaco y dióxido de carbono 13. Este dióxido de carbono se elimina por la ventilación, así que tiene que aparecer en el aliento. Si no tenemos la bacteria, al no haber ureasa, esta urea no se va a convertir en dióxido de carbono y se va a eliminar por el tubo digestivo. Y no pasó nada. En el aliento no va a aparecer nada. Así que, en base a esto que les conté, que usaba la bacteria para neutralizar el pH ácido a su alrededor, lo podemos usar nosotros para diagnosticar a un paciente. ¿Tá? La forma rápida, en realidad, que es lo que le hicieron a mi viejo, acá no les cuento, pero le hicieron una biopsia. ¿Vieron cuando le hicieron la endoscopía? Le sacaron un pedacito de estómago y en el estómago se hace la tinción. Se tiñe al Helicobacter y ahí se lo encuentra. ¿Tá? Pero bueno, no importa eso porque el profe no les va a tomar. O si no, también podríamos hacer serología. Es decir, en sangre, ver si hay anticuerpos contra el Helicobacter pylori. También lo podríamos hacer.
Pero el test del aliento por ahí es lo que más el profe les podría preguntar. ¿Cómo vamos a hacer este tratamiento para el Helicobacter? Es solo farmacológico. Obviamente, si estamos hablando de una bacteria, le tenemos que dar antibióticos, no queda otra. Así que la función es sacar el Helicobacter pylori del estómago del paciente. El tratamiento dura 14 días y se pueden usar 3 fármacos al mismo tiempo, 4 fármacos. Ya van a estudiar en 5º año este tratamiento. Bueno, en farmacología también. Por ejemplo, hay varias opciones. Inhibidor de la bomba de protones, que ustedes ya conocen, omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, con un antibiótico que es la claritromicina, más amoxicilina, más metronidazol, por ejemplo. Eso es lo que más se usa. O también tenemos otras opciones. Inhibidor de bomba de protones con amoxi, con levofloxacina, que es otro antibiótico, y sales de bismuto. Las sales de bismuto son como unas cremas, digamos, que generan una película que recubre al estómago para que no se dañe, para que no se siga lesionando, por ejemplo. O si no, fíjense, puede ser el inhibidor de la bomba de protones más las sales de bismuto, más doxiciclina, metronidazol. O sea, antibióticos con inhibidor de la bomba de protones, y a veces alguna de ellos me proteja el estómago. Para tirarle una idea, no es necesario que esto lo memoricen, digamos, para un oral de final, menos. Pero bueno, fíjense, y esto se hace durante 14 días. Luego de los 14 días se vuelve a hacer la prueba, a ver si saqué el Helicobacter del cuerpo del paciente, o sea, del estómago. Así que bueno, mi papá está haciendo esto ahora, en 14 días vemos a ver si sacó o no el Helicobacter y cómo va evolucionando el esófago de Barrett. Así que tenemos un paciente acá, después les cuento a ver cómo fue la cosa. Entonces, fíjense, la mayoría de los pacientes no va a tener síntomas, pero podría haber gastritis o úlcera péptica. Entonces, podrían ser las opciones. Entonces, en el caso de la gastritis, que es otra patología que tenemos que estudiar, ¿por qué yo quiero que sepan este tema? Recuerden que la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica histológicamente demostrada. O sea, yo le tengo que hacer una endoscopía al paciente y en la endoscopía tengo que ver la inflamación y después cuando le hago una biopsia, histológicamente al microscopio, tengo que ver el proceso inflamatorio. Y acá está lo que yo les decía. Podemos tener varios tipos de gastritis. La gastritis no atrófica o la tipo B es la producida por el Helicobacter pylori, que yo les dije hace un rato, que es ahora en digestivo y lo estamos viendo. Pero en segunda era, en realidad el profe ahora tomó en primera anemia, así que cuando nosotros dimos anemia, vimos que dentro de anemia megaloblástica, yo les comenté este tema. Otra causa de gastritis puede ser la gastritis atrófica o gastritis tipo A, que la causa es la autoinmunidad, o sea, es una enfermedad autoinmune, es decir, se producen anticuerpos generalmente contra las células parietales, pero también puede ser contra las células principales. Pensemos en esto. Si el anticuerpo destruye las células parietales, no se va a secretar más ácido clorhídrico. Así que el paciente va a tener acloridria, les había dicho yo cuando estuvimos en segunda era. Por otro lado, no se va a secretar factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 no se puede absorber en hilo distal y por eso aparece la anemia perniciosa. Recuerden que la anemia perniciosa era la anemia megaloblástica que producía déficit de B12, por déficit de factor intrínseco en realidad, porque no teníamos células parietales como para que me secreten factor intrínseco. Así que ahí nosotros hemos dado la gastritis tipo A. La gastritis tipo B, ya les nombré recién, que era por el Helicobacter pylori. Pregunta de examen. Ahora que estaba pensando cuál era la pregunta. La pregunta fue la siguiente. ¿Cuál de las siguientes hormonas va a estar aumentada en sangre si el paciente tiene gastritis atrófica? O sea, la pérdida de células parietales. Y decía, colecistoquinina, vuelvo a repetir,
¿Cuál de las siguientes hormonas va a estar aumentada en sangre si el paciente tiene gastritis atrófica? O sea, destrucción de células parietales, ¿no es cierto? Y decía, opción A, colecistoquinina, opción B, secretina, opción C, gastrina, opción D, somatostatinas. Y uno dice, uy, ¿qué tenía que ver? Pensémoslo de esta manera. Perfecto, Franco me dice gastrina. Y uno dice, sí, pero es la correcta, exactamente, Franco. Y uno dice, sí, pero ¿por qué si la célula parietal no secreta gastrina? Pero recuerden, al no estar la célula parietal, la gastrina, perdón, vamos así, al no estar la célula parietal, no se secreta ácido clorhídrico, ¿no es cierto? El pH empieza a subir en el estómago. Recuerden ustedes, si el pH es mayor a 5, eso me activa a la célula G que secreten gastrina hacia la sangre. ¿Ah? pH mayor a 5 hacía que se secrete gastrina. pH menor a 1,5 dijimos que hacía que no se secrete. Si el pH en el estómago está muy alto, porque no hay ácido clorhídrico, las células G empiezan a secretar gastrina para estimular la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el problema? Que no hay células parietales, entonces se libera gastrina sangre, la gastrina no tiene a dónde actuar porque las células parietales no hay, están destruidas, y la gastrina queda aumentada en sangre. Fíjense todo lo que ustedes tienen que saber de forma teórica para razonar eso. Entonces, la pregunta del profe en realidad es difícil. Bueno, sí, es un poco difícil. Pero fíjense que si ustedes tienen el contenido teórico, van a poder responder esa pregunta. Sé que es un poco complicada, pero lo podían pensar así. Primero hay que conocer qué es una gastritis atrófica. Entonces, si vuelvo a repetir, si hay destrucción de células parietales, no se secreta ácido clorhídrico, o sea, vamos a tener aclorhidria. Por lo tanto, el pH del estómago, lógicamente, no va a ser de 1,5 a 3,5, va a ser mayor a 5, lo cual va a hacer que ese pH tan alto me active a las células G para que secreten gastrina. Hacia sangre, obviamente, porque la gastrina es una hormona endógena. Como la gastrina no tiene a dónde actuar, porque no hay células parietales, queda aumentada en sangre. Entonces, en una gastritis atrófica, una de las cosas que podríamos mirar son los aumentos de gastrina en sangre. ¿La? Pregunta de examen. Cuando nosotros miramos esa pregunta, quedamos todos así como medio, pero sí, tiene relación con lo que estuvimos estudiando. ¿No? Hay unas formas especiales de gastritis, les nombro por las dudas, como por ejemplo la gastritis química. Por ejemplo, paciente que tomó lavandina, ha pasado un par de veces, ¿está? Imagínense, el hipoclorito de sodio me rompe el estómago, ¿está? A veces pasa. Entonces puede ser irritación química por alguna sustancia extraña, algún producto de limpieza, lavandina, algo de eso, o fármacos, como la aspirina y el diclofenac en exceso. ¿Tá? Por eso, pacientes que toman muchas pastillas juntas porque tienen varias enfermedades, antes se tiene que tomar un omeprazol para proteger al estómago, porque muchas pastillas me puede provocar una gastritis. ¿Tá? Puede ser, por ejemplo, la radiación. Por ejemplo, pacientes que se hacen quimio o radioterapia, radioterapia en general por un cáncer, se puede tener una gastritis. Puede ser una gastritis linfocítica de causa idiopática, por una enfermedad autoinmune, por el gluten, a pacientes que son celíacos o por drogas. Puede ser una gastritis granulomatosa no infecciosa, por ejemplo, la que tenemos en una enfermedad de Crohn, enfermedades raras en realidad, sarcoidosis, vasculitis o por cuerpos extraños. Esto es igual rarísimo. Y la eosinofílica en pacientes que tienen alergia a algún tipo de alimento o algún otro tipo de alergia. Fíjense que los eosinófilos suelen estar aumentados en sangre en un paciente alérgico. ¿Tá? Bueno, afecta al estómago también. Entonces, la clínica, o sea, los signos y síntomas del paciente van a ser parecidos a los de una úlcera, ¿tá? O a los del reflujo incluso. Lo que pasa es que el reflujo tiene pirosis y acá no, digamos, pero bueno. Entonces el paciente puede tener dolor abdominal localizado, dolor epigástrico de tipo quemante, o sea, acidez, que mejora o se exacerba al comer.
A veces mejora, a veces empeora, pero eso va a depender del paciente. Puede llegar a tener náuseas y vómitos. Recuerden, estudiamos vómito en la clase anterior. Al irritarse la mucosa gástrica, envía una señal sensitiva o aferente hacia el centro del vómito propiamente dicho. ¿Ya? El centro del vómito, entonces, ahí desencadena las náuseas, las arcadas y luego los vómitos. El paciente puede tener también plenitud postprandial, o sea, siente luego de comer una pesadez en el estómago. Y acá está lo que ya les quería recordar, que ya estudiamos en segunda era, en anemia. La anemia perniciosa. Recuerden que va a estar presente en la gastritis atrófica o gastritis tipo A. ¿Está? Gastritis atrófica o tipo A, para que no se olviden, a veces el profe pone tipo A. Recuerden que hay anticuerpos que destruyen a las células parietales, sobre todo en el cuerpo del estómago, lo cual me disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Por eso la clorhidria también disminuye la secreción de factor intrínseco, por lo tanto, disminuye la reabsorción de vitamina B12 en el ilion distal, y eso me causa la anemia perniciosa, que recuerden era una anemia macrocítica, era una anemia megaloblástica. Y acá está la pregunta de examen del profe. ¿Aumenta la secreción de ácido hacia la sangre? Porque al aumentar el pH gástrico, se estimulan las células G, así que el paciente tiene hipergastrinemia. ¿Tá? Preguntota de examen que la hizo varias veces. ¿No? Perfecto. Como les dije, es una anemia megaloblástica que produce déficit de vitamina B12 debido a la falta de factor intrínseco. ¿No? Recuerden que en segunda era dijimos que con el test de Schilling podíamos encontrar dónde estaba la alteración. ¿No? Y en cuanto al tipo de anemia, dijimos en segunda era que era macrocítica. ¿Qué significaba eso? Que el PCM estaba aumentado, o sea, el volumen corpuscular medio era mayor a 100 femtolitros, el HCM también estaba aumentado, o sea, mayor a 28 a 32 picogramos. Anemia macrocítica normocrómica. ¿Tá? Recuerden que hipercrómica no existe. ¿tá? También iba a ser no proliferativa o central. O sea, el problema está en médula ósea, por la falta de vitamina B12. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso? Con los reticulocitos bajos. ¿Tá? A ver, preguntitas. La gastritis nerviosa, entonces, no entra en esta clasificación. La gastritis, no recuerdo, la verdad que ahí me mataste, la verdad que no recuerdo por la gastritis nerviosa. En realidad la gastritis nerviosa es más parecida a la atrófica, a la gastritis tipo A. No es autoinmune, pero las situaciones de estrés inhiben la secreción de jugo gástrico generalmente. ¿no? Pero no me acuerdo en qué parte entraba acá en la clasificación. ¿no? Ahora busco al mediodía y para la tarde te contesto por las dudas, porque ahí sí que no me acuerdo. ¿no? Perfecto, son las 2. Bueno, vamos a llegar ahí hasta ahora. ¿tá? Vamos a continuar entonces ahora a la tarde con gastritis. Ahora a la tarde tenemos que terminar con digestivos, porque tengo que hablar de un par de enfermedades más que el profe tomó en los exámenes, y ya empezamos con endócrino, que es el último tema ya. Así que, a ver, de nada. Entonces ahora a la tarde les busco las dudas que tenían y seguimos entonces con digestivos. ¿tá? Nos vemos, chaucito.